Muy buenas noches con todos, buenas noches ingeniera. Vamos a pasar a explicar el ejercicio de procesos de simulación, en el cual vamos a leer la pregunta que nos indica: la operación de productos livianos está presente en cualquier operación de hidrocarburos. En esta práctica se modelará la columna para separar componentes livianos y pesados entre sí usando una columna de destilación con 12 bandejas. Tenemos nuestro primer dato que nos indica la lectura: una columna de destilación con 12 bandejas. Nos indica también el enunciado que necesitamos separar una mezcla de 5 parafinas de fragmentos ligeros y pesados mediante el uso de una columna de destilación con 12 bandejas. Como les repito, la columna va a ser de 12 bandejas, en un condensador total de reflujo y un rehervidor de tipo caldera. Tenemos acá también nos indica que la corriente de alimentación, es decir, lo que va a entrar, va a ser 1000 libras-mol sobre horas, es decir, la alimentación va a ser de 1000 y se compone entre cinco compuestos, como es el etano, que son 3%, el propano 20% y el butano, N-butano 37% y el N-pentano 35% y finalmente 5% de N-hexano. Nos indica que a una temperatura inicial de 225 grados Fahrenheit y a 250 psi, que viene a ser la presión que entre a la columna de la sexta bandeja. Es decir, todo esto de acá, el alimento para mi columna va a ser a partir de la sexta bandeja. Mucho cuidado y mucho ojo. Contando desde la parte superior, las presiones del condensador y hervidor son de 248 y 252 psi, es decir, su presión, respectivamente. También nos indica que las especificaciones preliminares del diseño requieren una relación de reflujo de 6.06 y un producto de vapor de cabeza de 226 libras-mol. Es decir, tenemos un reflujo de 6.6 y posteriormente el diseño es modificado para asegurar que el reflujo de cabeza de propano sea 191 libras-mol sobre horas y un flujo de fondos de N-butano y 305 libras-mol sobre horas. Vamos a usar el modelo termodinámico que nos beneficie más ante este enunciado. Y asimismo tenemos dos incógnitas que nos pide el problema calcular, como es el condensador o la temperatura del condensador y asimismo la temperatura del reboiler. Bien, una vez leído el enunciado, vamos a proceder a entrar a lo que es a nuestra simulador, en las cuales vamos con la ayuda del simulador, vamos a lo que es encontrar los enunciados antes descritos, ¿no? Muy bien, vamos iniciando lo siguiente. Vamos a elegir primeramente nuestros compuestos, como les indicamos, el etano, propano, N-butano, N-pentano y N-hexano, 5 compuestos. Damos acá, elegimos en este caso, vamos a elegir el P. Robinson, Lee, Kessler, vamos a elegir nuestro paquete termodinámico, se puede hacer con cualquiera de estos paquetes. Le damos a próximo, vamos a elegir las unidades en qué unidad vamos a trabajar el sistema, pero así sí mismo tenemos que hacer unas modificaciones, ya que indica que la temperatura está en Fahrenheit, está correcto, la presión estaba en PSI, tenemos que corregirlo, el caudal másico y molar estaba en libras-mol sobre horas, está igual. En todo caso, le damos a aceptar y le damos problema próximo. Le damos terminar y vamos a dar nuestra primera corriente que va a ser de la entrada, vamos a cambiarle su nombre, alimentación. Tenemos, el problema nos indica que entra a una temperatura de 225, disculpen, grados Fahrenheit, a una presión de 250 y finalmente nuestro flujo volumétrico que va a ser de 1000. Es decir, no es de la entrada, lo que va a entrar. Pero tenemos que ver los compuestos, cuánto compuesto va a entrar. Mucho ojo acá, después de poner cada dato, dar siempre enter para que se guarde lo escrito o lo puesto en el simulador, se guarde en el simulador. Bien, tenemos acá el etano, que nos indica que entra un 3%, en fracciones molares 0.3, el propano un 20%, está bien, el N-butano, que es un 37%, en fracciones molares sería 0.37, el N-pentano 35%, 0,35, y finalmente el N-hexano, que sería del 5%, fracciones sería, como ven acá me tienen que dar un total de 1. Le damos a aceptar. Ya vemos que nuestros datos están bien guardados. Vamos acá. Y así vemos que hay un cambio ya en lo que es la alimentación, en la entrada, más que todo en el flujo másico y en el flujo volumétrico. Bien, el enunciado también nos indica la columna de destilación debe ser una columna de destilación en las cuales
debe tener esta columna 12 platos. Nos vamos a esta columna, le ponemos columna de destilación. Vamos a acá, columna de destilación. Le damos al número de tapas o el número de platos, que aquí está 12, está bien. El condensador nos indica que trabaja a una temperatura de 248 psi de presión. Y vemos acá no cambiamos nada más, pero asimismo nos indica en este caso, el compuesto, nos vamos a características técnicas y ahí colocaremos lo que es la entrada, en este caso del compuesto, a lo que viene a ser el condensador. En este caso va a ser 226 libras mol. Acá hay que cambiar primeramente que va a ser un producto molar, un flujo molar, un producto molar de flujo. Tenemos 226, le cambiamos sus unidades, le estamos hablando en libras mol sobre horas, le damos por si acaso Enter a todo esto, vamos al recalentador que está en la parte inferior, es decir, para que más o menos estemos cómo trabaja la columna. Esta es la columna de destilación, arriba va a estar mi destilado, este viene a ser mi condensador y este viene a ser lo que es el reboiler, ¿no? Es lo que va a tener las colas en pocas palabras. Acá tenemos acá lo mismo. Y finalmente, acá simplemente si decimos que está saliendo 226, la diferencia de 1000 sería 774. Asimismo cambiamos unidades, liberamos sobre horas y le damos Enter. Bien, una vez hecho esto de acá, nos dirigimos a lo que son la opción de conexiones. En el enunciado nos indica que la alimentación va a ser en el plato número 6, es decir, no va a ser en el plato número 1. Esto de acá está por defecto mismo o está puesto así mismo por el simulador, pero nosotros estamos para cambiarlo, ya que en este caso va a iniciar la alimentación en el plato número 6. Ponemos que acá inicia el 6, le damos así mismo, vemos que no se guarda, tenemos mucho cuidado que se tiene que guardar todo, alimentación, le damos Enter, y ahí se actualizó. Le damos acá también, el alimentador va a entrar a la columna número 6, le damos Enter, y bien, una vez puesto todo acá, nos vamos a lo que es estimaciones, en las cuales vemos pues, la temperatura, como venimos enunciados de 225, tenemos que cambiar todo esto a 225, vamos cambiando de poco a poco. Esta es la temperatura de entrada con la que va a trabajar el equipo. 125. Nosotros vamos a calcular después cuánto es la temperatura de salida. Ya, verificamos que esto es todo bien. Después vamos a lo que es el vapor, que el vapor me indica que es de 226. El enunciado me lo dicta. Y asimismo, lo que es el flujo de salida del recalentador es de la diferencia, ¿no? 774. Tenemos todos los datos, les damos en la pestaña interpolar temperatura, ya está, le damos a resolver, y bien, no ocurre nada, pero le damos aquí al archivo que es de actualizar, y nos debería de botar la respuesta que estamos buscando, y ahí nos salió. Ahí finalmente nos salió, a veces el simulador un poco se buguea, por lo mismo que no es una versión beta para estudiantes. Tenemos acá nuestras respuestas, pero para verlo mayor, vamos a ir a las opciones de resolver, resultados, perdón, y vamos a ir a la opción de ver perfil de temperatura. Aquí vemos pues lo que son las etapas. Medio gráfico, pero yo quiero ver los resultados para entenderlo mejor. Aquí está todo lo que está acá, son los gráficos. Acá también podemos sacar las respuestas, pero acá tenemos también la opción de ver resultados directamente, en la cual me indica la primera incógnita que nos daba la pregunta era de saber la temperatura de condición de la temperatura final, y es de 117.502 grados Fahrenheit. Y asimismo, la temperatura del recalentador o del boiler es de temperatura final de 32.73.62. Y bien, damos como finalizado pues este ejercicio, el cual es nuestra práctica número 2 de parte de la ingeniera, nuestra docente Nieves, Cuadros Nieves, y hemos dado por culminado nuestra práctica. Espero que haya sido de su agrado, ingeniera,
y asimismo agradecer por su curso dictado y por compartir sus conocimientos. Muchas gracias de antemano. Y eso sería todo de parte del alumno Daniel Aguilar Palomino. Muchas gracias.